estamos en el set con el doctor Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales, para conversar con él sobre todo lo que está ocurriendo en el escenario político de cara a las elecciones generales del próximo año. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Doctor, en principio preguntarle por el tema de Acción Popular. Creo que ha sido tendencia en los últimos días y todavía estamos un poco expectativas a ver cómo se decantan las candidaturas de los congresistas y de algunos miembros de Acción Popular que han quedado fuera de la contienda producto ahora de la anulación de la inscripción del partido. Pero, ¿qué es lo que puede pasar con los candidatos que iban a ir por Acción Popular? ¿Pueden ellos postular como invitados dentro de otras listas? La respuesta es que sí. Tienen que decirle un poco a los ciudadanos, a los jóvenes, que Acción Popular es un partido político formado por el expresidente Fernando Belaúnde Terry. Así es. Está por cumplir 70 años en la vida política del país. Un partido político que llegó a ser gobierno 4 veces. El presidente Belaúnde 2 veces, el presidente Valentín Paniagua y el presidente Merino. Y es lamentable lo que ha venido sucediendo en esta lucha fratricida entre los integrantes del mismo. Primero, lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar si las elecciones primarias para elegir a representantes fue o no limpia y transparente, y no lo fue. Y ambos beneficiarios, ambos competidores que llegaron a la final, tanto el Barrenechea como el otro señor, fueron beneficiarios con actas, con proceso que fue fraudulento. Entonces, el mensaje al país, y creo que esto debe ser un antes y un después, sí, es que la elección por delegados es una estafa. Las elecciones deben ser un militante, un voto, como pasó con el partido aprista. Bueno, bastantes candidatos, pero al final quien decidió fue el militante, el ciudadano. Claro, es quizá eso lo más democrático, ¿no? Porque tenemos elecciones cerradas, ¿no? Y sobre todo cerradas no solamente en el sentido de los militantes, sino cerradas a puertas cerradas, porque no sabemos nada de lo que está pasando dentro de esas casas o esos centros de votación donde se llevan a cabo esos comicios. Bueno, los 38 partidos políticos que están inscritos para las elecciones, ¿cuántos han tenido elecciones limpias y transparentes en las primarias? No sabemos. El partido aprista, y de ahí dejamos de contar. Claro. Entonces, creo que debe ser... ¿Puede haber habido otro fraude en algún otro partido? Obviamente, había candidaturas únicas, parecía Cuba o Nicaragua o Venezuela, candidatura única, es una burla. Pero el primer tema es ese, hay que hacer elecciones primarias de un militante y un voto. Segundo tema, no se puede permitir que el presidente de un partido postule como precandidato con otros militantes. Allí hay claramente un abuso de poder económico, porque los ciudadanos hay que decirles que en este quinquenio los contribuyentes, tus televidentes, hemos aportado 78 millones de soles a los partidos políticos que han entrado al Parlamento. Es una gran cantidad de dinero. Y quien preside un partido va a competir de manera ventajosa respecto a otro militante en las elecciones primarias, porque es el líder del partido el que pone los cargos de menor jerarquía. Entonces, claro, es una competencia económica desleal respecto de otros. Usted hace referencia al dinero que se ha entrado por parte de la OMP. Así es. ¿Qué es lo que pasa? En principio, ¿cuál era la función de ese dinero? Capacitar a los jóvenes, formar nuevos cuadros partidarios, dar educación electoral, pero no ha logrado su cometido. Hemos visto que Cerrón, que está fugado del país, recibe un sueldo muy alto en su partido político. Hemos visto que hay una diáspora de los partidos que ingresa un número de candidatos al Congreso de parlamentarios, pero en los 5 años posteriores es una diáspora. Ahora, ¿este financiamiento se da ahora recién después de la reforma de 2019 o ya se daba antes esta cantidad? Bueno, es la segunda vez que se da. Sí. Y es lamentable, ¿no? Porque son recursos de los contribuyentes. En un país como el Perú, donde 1/3 de la población está en pobreza monetaria, no puede permitirse dilapidar. Porque son millones de millones de millones. Ahora, ¿qué pasa con Acción Popular? Se ha hablado y teníamos el día lunes a Ricardo Burga sentado aquí y Albina le preguntaba si es que este dinero se devolvería, cómo es que se haría por parte de Acción Popular que ya no participe en contienda. Quizá el dinero se entrega en el marco de que es un partido político y no en la contienda electoral, o se entrega con el fin de el dinero que le damos los contribuyentes a los partidos que ingresan al Parlamento, que saltan la valla del 5%, sí, es claro, por los 5 años. Eso no se toca. Otra cosa es aunque pierdan la inscripción, aunque ya no participen en las elecciones, aunque no sí, porque ninguna el partido es para que en los 5 años se formen cuadros partidarios, se administre el partido político. ¿De qué viene acá hacia adelante? Yo creo que debe haber un Congreso Nacional de ese partido y decir que se vayan todos. Todos. De rey a paje, porque todos han demostrado una ineptitud. Pero eso significa el final del partido. No, los jóvenes, hay muchos jóvenes que ven tus medios de comunicación y que están seguros que quieren entrar al partido a poner orden. Es lo que pasó con el APRA.
y con otros partidos, como el PPC. Hay que renovar ese partido político. Los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Así es. Y otra cosa importante es que, mira, el secretario general Edmundo del Águila, que no cumplió su periodo porque la dirección del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones fue muy duro con él. No la actual, que la preside Felipe Paredes San Román, una persona honorable, pero la anterior no dejó completar su periodo como correspondía, y este señor fue el que expulsó a los niños del partido político. Claro. Y una vez que fueron expulsados, no se permitió el registro de la expulsión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso fue, creo, la punta o el inicio del final del partido político, que hoy debe revertirse de cara a fortalecer la democracia. Claro. Ahora, bueno, remover los cuadros más antiguos de Acción Popular creo que va a ser bastante difícil. Pero no todos, hay gente honorable. Víctor Andrés García Melaunde, Mari Carmen Alba y muchos otros, Pedro Morales Mancilla. Gente honorable. Ahora, con respecto a Mari Carmen Alba y algunos de los congresistas actuales que buscaban la reelección, pueden postular por otras listas y no hay ningún tipo de fiscalización, de límite. Con eso ellos pueden ingresar, o sea, los miembros de Acción Popular pueden ingresar a las demás listas para el Senado, para diputados, para otros cargos públicos. La ley es muy clara. El militante de un partido político puede postular por otro partido político, sí, pero ¿cuáles son los requisitos? Que su partido político al que él pertenece no postula en las elecciones, no participe en las elecciones. En el caso de Acción Popular no va a participar en las elecciones 2026. Primer requisito. Y el segundo es que le den autorización. Así que sí podrían integrar. Ahora, ya estará en el partido político receptor, anfitrión, invitar a miembros de Acción Popular para usar el 20% de la cuota de invitados, ¿no? Quiero aprovechar que usted también es experto en temas parlamentarios y que conoce mucho sobre la dinámica del Congreso y el Poder Ejecutivo para preguntarle sobre el Senado. Se habla mucho del Senado, estamos volviendo a la bicameralidad después de muchísimo tiempo, y el Senado esta vez tiene una composición distinta, ¿no? Aparentemente tiene mucho poder que no tiene la Presidencia de la República y que no tiene la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un régimen finalmente parlamentarista, ¿se puede decir eso? ¿Se puede afirmar con convicción? Bueno, un gran politólogo italiano, Giovanni Sartori, decía en su libro Obedience que cuando tú le preguntas al ciudadano qué es bicameralidad, él responde es una habitación con 2 cámaras. O sea, hay un desconocimiento absoluto de por quién van a elegir o qué es bicameralidad. Yo creo que más allá del diseño institucional de una cámara o 2, el tema es la calidad de parlamentario que los ciudadanos vamos a elegir en ese cargo. Claro. Es lo más importante. En este modelo, ¿hay la posibilidad de tener mejores parlamentarios? Yo creo que sí. El rol de los medios de comunicación es muy importante, de poder ayudarnos a discernir en esos 10.000 candidatos al Parlamento, por ejemplo, distinguir la paja del trigo. Ahora, en el Perú que hemos creado un Senado muy poderoso, 130 diputados, 60 senadores, pero de los 60 senadores, Vázquez gana la mayoría, más unos 31, podrían gobernar el Parlamento muy bien. Porque ¿qué errores ha habido en el diseño? Los proyectos de ley que aprueba la Cámara de Diputados suben al Senado y si el Senado los vota al basurero, ahí quedó. En otros países, el Senado lo devuelve a diputados, claro. Y diputados insiste. Y hay una interacción entre ambas cámaras. En el Perú no. Aprueba diputado, llega al Senado, no lo vota al basurero y se acabó. Y así es simple. La palabra final la tiene el Senado. Sí. Ahora, el Senado no se va a poder disolver. No se va a poder disolver en el caso de que se negara el voto de confianza. Entonces, se ha empoderado mucho al Senado. Ahora, hay un defecto también para el Senado. Es un Senado que no puede presentar proyectos de ley. Es insólito. Pero... Es insólito. Claro, tú ves en el Senado americano, el Senado español, el senador puede presentar sus proyectos de ley también. Y serán aprobados o no aprobados, pero en el Perú no. Pero puede reformar casi en su totalidad los proyectos que presenta la Cámara de Diputados. Entonces, todos. Así ha buscado compensar un poco. Estamos hablando de que todas las facultades posibles las tiene el Senado. Bueno, ¿quién va a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo? El Senado. Ahora, ¿qué tan difícil es acceder al Senado para un partido político? ¿Cómo tendría que ser la ruta para conseguir una cantidad suficiente, una cantidad que podemos decir mayoritaria en cuanto a los 2 votos, ¿no? Porque estamos hablando del voto múltiple, ¿no es cierto? Por voto múltiple y voto en circunscripción electoral única. La mitad por circunscripción electoral única y la demás a nivel nacional. Mira, y el desconocimiento es lamentable. Hay un candidato, no digo el nombre, muy bueno, que tiene mucha acogida, carisma en la ciudadanía, pero no ha presentado candidatos en las 25 regiones. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿cómo va a pasar la valla electoral del 5% de votos si no tiene candidatos en las 25 regiones? O sea, ¿qué va a hacer?
Es insólito. Un caso que a primera vista surge o resalta es el de el candidato Carlos Spa, que tiene una lista parlamentaria un poco débil, ¿no? Eso Débil y incompleta, porque hay distritos electorales donde no tiene candidatos al Parlamento. O sea, ¿cómo va a pasar la valla? Pero eso podría perjudicar al gobierno, porque si tenemos un Senado tan fuerte y tan poderoso, que un presidente de la República gobierne sin miembros del Senado y de repente con algunos miembros como diputados es lo mismo que nada. O sea, no tiene prácticamente... Absolutamente de acuerdo contigo. Antes y después. Antes, al postular, bueno, para pasar la valla, ¿cómo va a pasar la valla si no tiene 5% de votos a nivel nacional? Y en el supuesto de ser elegido presidente, ¿cómo va a gobernar si no tienes un Senado, como tú refieres, o de Cámara de Diputados, a fin que lo ayude a ejecutar su plan de gobierno? Y es por eso lamentable que una persona preparada no se haya informado bien de cómo armar su estrategia electoral. Pero yo creo que también pasa porque, doctor, es difícil en medio de tanto caos, ¿no? Se desconoce mucho sobre la ley electoral, sobre las reformas que se han hecho. Incluso en los últimos meses recién hemos terminado por esbozar y definir bien cómo es que va a ser la elección y el calendario electoral de 2026, ¿no? O sea, hay muchos de los casos que todavía se desconocen, incluso de los mismos candidatos e incluso precandidatos. Ahora, en caso tengamos un Senado que tenga una actitud bastante nociva con respecto al presidente de la República, los votos o la vacancia, la modalidad de vacancia es distinta ahora, ¿no es cierto? Sí, pero hay que decir al país que en nuestra historia constitucional hay una válvula de escape cuando el presidente es insoportable para la ciudadanía por los hechos que comete, que es la incapacidad moral permanente. Fue aplicada con el presidente Billinghurst, el presidente Fujimori, el presidente Vizcarra, el presidente Castillo. Pero aún así deben aplicarse, las formas se importan y respetando el debido proceso. Y lo que sucedió con la vacancia de la señora Dina Boluarte, que todos, y hay coincidencia en que debía irse, claro que sí. Pero la manera tan torpe, tan arbitraria con la que se hizo, es lamentable. ¿Cómo es posible que el principio y la práctica, buena práctica democrática, la buena práctica constitucional, de que no puede presidir la sesión de vacancia el beneficiario de la misma? El presidente José Gerí. Por favor. Bueno, y en segundo lugar, darle minutos u horas para que nombre un abogado, para que se entere de los cargos que le imputan, para que se presente en el Parlamento y haga sus descargos. Eso yo ahí una barbaridad. O sea, eso es completamente un atropello al debido proceso, ¿no? Podemos estar de acuerdo. ¿Qué es lo grave de esto? Nadie dice que va a regresar al poder. No. Que ella ha aplicado, está tratando de apelar ahorita, está buscando nadie dice que va a regresar el poder. Es muy difícil. No va a regresar porque para cuando... dentro de todo, si es que ha sido atropellado el debido proceso, igual ha sido constitucional. Sí, pero pero vamos por partes. Lo que no ha sido constitucional es el atropello del debido proceso. El tema de fondo, la incapacidad... Pero se han cumplido con los reglamentos, la vacancia con las por incapacidad moral permanente sí es constitucional. El no respetar el plazo mínimo para defenderse no lo es. ¿Qué va a pasar eso? ¿Va a volver al poder? ¿El plazo mínimo está regulado? No va a volver al poder porque el señor Gerí se va en 7 meses. Lo que sí me preocupa es que el Estado peruano tenga que pagar una indemnización por esta afectación al debido al plazo razonable para defenderse. Y esperemos que esa indemnización la pague el señor Gerí y no los 37 millones de peruanos. Doctor, quiero recoger algo que usted ha dicho. Dijo, no porque quedan 7 meses de gobierno. Si fuese un gobierno más largo, ¿se podría revertir la vacancia? Sería un caos. No, pero ¿se podría revertir la vacancia? Es un riesgo, eso lo decidiría el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Sería gravísimo. Entonces, creo que no sean... Por no respetar el plazo razonable. Mira, el plazo en el que el señor Juan Peña, ejerció la defensa y que se presentaron 6 mociones de vacancia juntas y se le pidió en 1 hora nada más presentar la defensa de la señora Boluarte. No, pero en el caso de la señora Boluarte, el beneficiario de la vacancia dirigía la sesión del Pleno. Y fue el beneficiario el más apurado en un desborde o ambición de poder que se vaya de una vez. Y esa incontinencia ha generado el problema que nos hemos metido, que es de que a futuro tengamos que indemnizarla a la señora por la... Bueno, está acostumbrada a que la indemnicen, ¿no? Ya lo hizo René hace un poco tiempo atrás, así que claro. Eso es lamentable. Repito, un principio mínimo de una democracia es dar un plazo razonable para que a la persona imputada conozca los cargos que le imputan, nombre su abogado, estudie su defensa y se presente a hacer los descargos. Acá le dieron minutos u horas y eso es inaceptable. Pero los 104 votos que se reunieron para poder hacerlo en el mismo día estaba considerado dentro de lo que la Constitución y el reglamento del Congreso permiten.
repito, el cuestionamiento no es la categoría conceptual de incapacidad moral permanente. La discusión no es la votación. O sea, ¿cómo se ha llevado? La torpeza de llevarlo de manera fast track sin respetar el derecho a nombrar su abogado, a defenderse. Esto crea un precedente. ¡Terrible! Y esto es crónica de un problema que se viene más adelante. Una indemnización lamentable que habría que darle a la señora, que no lo merece por el comportamiento que tuvo con el Perú, ¿no? Pero es lo que nos ha llevado el beneficiario de la vacancia, que no es el que dirigía la sesión. ¿Tú ves en el derecho comparado? Por un poco de rubor, el beneficiario se retira y nombra un vicepresidente que dirija la sesión. Por favor, las formas sí importan. Ahora, en el momento en el que la presidenta es vacada y se hubiese escogido una mesa directiva donde no era presidida por el señor José Gerí, quizá la figura hubiese cambiado, no estaría siendo beneficiado el propio autor de la vacancia. Pero acaba de decir, usa el móvil y la motivación del apuro, de la incontinencia de poder. Exactamente a la que refieres. ¿Por qué? Eso se leerá en los libros de historia constitucional más adelante. Ya un grupo de bancadas querían que asuma la presidencia del Congreso y por ende la presidencia del país una persona más idónea. Y lo que hizo con Valentín Paniagua. Marta Hildebrand fue censurada y asumió el más idóneo de los que había en aquel entonces, Valentín Paniagua Curazao. Hoy se buscaba hacer lo mismo y por eso quien dirigía el Congreso dijo, no, acá le meto el acelerador porque si no, a mí me sacan. Muy bien. Ahora, el Senado va a tener una modalidad distinta de vacancia frente a un presidente de la República. ¿Cómo manejan ahí el tema de los votos, teniendo en cuenta que la Cámara es de solamente 60 integrantes? Igual tienes una votación calificada de 2/3, igual se maneja de la misma manera. Veamos qué sucede en el país. Y te decía al comienzo, más allá del diseño institucional de una Cámara o dos, el tema es personas idóneas. Porque no queremos tener al diputado come pollo, ahora el senador come pollo. Al diputado que busca podólogos y asesores, al senador que busque podólogos y asesores. El tema es de personas más que diseño institucional. Muy bien, muy bien. Ahora, para cerrar, el calendario electoral que viene avanzando y nos estamos topando con el cierre de la inscripción de candidatos. Esto se va a llevar a cabo hasta el 23 de diciembre. Hasta ahí nomás se pueden presentar los rostros y las listas del Congreso de la República. Ya va a haber miles de candidatos a diputados y senadores, sí. Y luego viene el rol de los jurados electorales especiales a lo largo y ancho del país y del Jurado Nacional de revisar que cada uno cumpla los requisitos para poder ser candidato formalmente. Muy bien, muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo. Un placer. Y es un gusto tenerlo acá. Espero vamos a tenerlo más adelante de todas maneras para que nos dé más información sobre toda la contienda electoral y todo lo que se viene de cara a abril, bueno, a marzo y abril de 2026 y a la segunda vuelta. Y el próximo año tenemos un año electoral gigantesco. Así es.